Sabbat 102, Cábala Mística, episodio 3. Habíamos hecho 2 episodios hace un par de años con la Pizarrón, uno de los videos más vistos. Bueno, hoy le vamos a dar una formalidad. Hoy empieza una suerte de miniserie que hemos preparado con Mariela durante este tiempo. Una miniserie de 9 episodios para explicarle a la gente en este idioma, en español, qué es la cábala en términos de magia ceremonial. Por lo cual esta es una cábala irregular. ¿Sí? Por favor, no hagamos, tratemos de dividir las aguas de la cábala rabínica que se enseña comúnmente con esta cábala. Porque esta cábala es una cábala del ocultismo, del esoterismo, del misticismo. Y antes de empezar con nada de la magia, tenés que aprender qué es la cábala y por qué es nuestra herencia espiritual de Occidente. Por eso hoy vamos a repasar, en una primer parte de una miniserie, el texto de Dion Fortune, la cábala mística, capítulo por capítulo. Y hoy vamos a abordar los primeros 3. Bienvenidos a Sabbat número 102. Mi nombre es Pablo Barrera. Títulos. El yoga de Occidente. Podría preguntarse por qué las naciones occidentales tienen que buscar en la cultura hebrea su tradición mística. La contestación la comprenderán muy fácilmente todos aquellos que estén familiarizados con la teoría esotérica concerniente a las razas y subrazas. Todo tiene una fuente, un origen. Las diferentes culturas no surgen de la nada. Las simientes de cada nueva fase de la cultura deben surgir necesariamente de la precedente. Acá se describe el origen de las cosas. Nuestra magia en Occidente es cabalística y está dentro del framework o la configuración psíquica de lo judeo-cristiano. En términos occidentales, los occidentales somos judeo-cristianos, como sociedad, ¿sí? No somos islámicos, no somos hindúes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Con el tiempo todo eso hizo una convergencia. Y hoy la cábala ya no es propiedad, ¿sí?, del pueblo de Israel, es propiedad de toda la humanidad, gracias a Isaac Luria y a los padres de la doctrina unificada. Nadie puede negar que el judaísmo fue la matriz de la cultura espiritual europea, si se recuerda que tanto Jesús como Pablo eran judíos. Ninguna otra raza que no fuera judía podía servir de base para la nueva dispensación, porque ninguna otra raza era monoteísta. El panteísmo y el politeísmo tuvieron su día, y ahora se necesita una cultura nueva y más espiritual. Las razas cristianas deben su religión a la cultura judía, de la misma manera que las razas budistas del Oriente deben la suya al hinduismo. No es nuestra intención escribir un estudio histórico de las fuentes de la cábala, sino más bien enseñar el uso que se hace de ella por los estudiantes modernos de los misterios, porque si bien las raíces de nuestro sistema están en la tradición, no hay razón alguna para que quedemos esclavizados por ella. La técnica que se está practicando actualmente es algo que está en pleno desenvolvimiento porque la experiencia de cada trabajador la va enriqueciendo y se convierte así en parte de la herencia común. Acá Dion Fortune, siendo mujer y siendo, como dicen muchos ocultistas, el mejor libro de magia contemporáneo jamás escrito por una mujer, eso le molesta a muchísima gente, ¿sí? Le molesta a muchísima gente porque todavía hay toda una costumbre, por decir retrógrada, de poner a la mujer siempre en una posición secundaria o de complementación y no en una posición de igualdad esotérica, siendo que la mujer hasta orgánicamente es superior físicamente para hacer magia. Pero como ustedes saben, la doctrina unificada tiene que ver con la mujer, ¿sí? Porque es magia K, magia Keteis, que tiene que ver con la vagina de la diosa, tiene que ver con la capacidad creativa del universo, ¿sí? Y acá Dion Fortune nos dicen que no tenemos que ser esclavos de esos, así que no tenemos que hacer nada de los que nos pueden llegar a decir. Tenés que aprender bien estos principios que ya te pertenecen por ser occidental. No es que tenés que ir a pedirle permiso a los rabinos o a los magos o a las logias, nada. Tenés por derecho de nacimiento en América y Europa el derecho de aprender la cábala, es un derecho humano. La cábala es un puto derecho humano y ese no necesita financiamiento de ninguna ONG, es ponerse a estudiar lo que ya escribieron otros grandes hombres antes, siglos atrás. Es comenzar a desarrollarse y absorber la mayor cantidad de información posible sin quedar esclavizado a una tradición, sino entender que en el Occidente la tradición en sí misma ya está asimilada dentro de nuestro ADN y nuestro martilleo social, diría Nietzsche. Seguimos con la lectura. Tampoco es necesario para nosotros hacer ciertas cosas o sostener determinadas ideas porque los rabáis que vivieron antes de Cristo hayan tenido ciertos puntos de vista.
El mundo ha seguido su marcha desde entonces y nos encontramos bajo una nueva dispensación. Lo que entonces era verdad en principio, lo sigue siendo ahora, y, por lo tanto, es del mayor valor para nosotros. El cabalista moderno es el heredero de los antiguos cabalistas, pero tiene que reinterpretar la doctrina y formular nuevos sistemas a la luz de la dispensación actual, si es que la herencia que ha recibido representa un valor práctico para él. Acá Fortune te dice que estamos en una nueva dispensación. Llámalo eón, era, época. Esto fue escrito hace casi 100 años. Un poquito más, un poquito 90 años. ¿Sí? Y después de 90 años hay una nueva dispensación. Es decir, las dispensaciones espirituales se fueron acelerando y acortando. Y en esta dispensación la esclavitud de las tradiciones no son requeridas para la evolución espiritual. Ahí está lo fuerte de lo que Dion Fortune enseña en este libro, La Cábala Mística. No proclamamos tampoco que las enseñanzas cabalísticas modernas, tal como las hemos aprendido, sean idénticas a la de los rabis precristianos, pero sí podemos afirmar que son descendientes legítimas de aquellos, con el desarrollo que ha sobrevenido después, naturalmente. Acá te lo dice claro que si bien desciende del conocimiento cabalístico, no es esclavo de él. Vuelve a repetir, a reforzar la idea de que es una continuidad de la cábala antigua, así como la cábala fue alimentada por corrientes babilónicas cuando los judíos estuvieron en cautiverio por 70 y pico de años en Babilonia. Sí, de hecho, el profeta Daniel llegó a ser el segundo después de Nabucodonosor, por lo cual eran respetados como magos. El profeta Daniel era el jefe de todos los magos, un Belsasar, ¿sí? Después del rey venía él. Así que imagínate el nivel de confianza y de conocimiento y de erudición de la que después deriva el Talmud, que en sí es una forma escolástica de entender, ¿sí?, la historia del pueblo elegido de Elohim. Seguimos con la lectura. Cuanto más cerca nos encontramos de la fuente, tanto más pura es la corriente. Para descubrir los primitivos principios no es necesario ir al manantial mismo. Un río recibe el caudal de muchos afluentes en su largo curso, y esto no significa, necesariamente, que ellos contaminen las aguas originales. Si deseamos descubrir si son puras o no, no tenemos más que compararlas con la corriente original, y si la prueba es satisfactoria no hay ningún inconveniente en que se mezclen sus aguas y aumenten el caudal de la corriente. Lo mismo ocurre con la tradición, lo que no es antagónico es completamente asimilado. Debemos probar siempre la pureza de una tradición refiriéndonos a sus primitivos principios, pero también debemos juzgar la vitalidad de la misma comprobando su poder de asimilación y desarrollo. Solo la fe muerta no es influida por el pensamiento contemporáneo. Por supuesto, la analogía del río tiene que ver con que es la misma agua. Sí, hoy por hoy alguno va a decir sí, pero alguno puede entrar y contaminar esas aguas hoy sí, pero el río siempre termina purgándose y siempre va al mar. ¿Sí? Y después viene un desastre climático y se encarga de purgar el resto que falta. O si no, como pasa en el Amazonas, entra el mar adentro del río cada tantos años. Por lo cual, por más contaminado que esté, eventualmente las eras geológicas van a purgar eso como fue anteriormente y como sucedió anteriormente con las demás civilizaciones. Entonces las aguas de las que bebieron los rabinos, los gaones, Luria, Natán de Gaza y toda esa gente es la misma agua que están bebiendo esta noche en este programa. La diferencia es que nosotros somos el resultado de esa cábala con diferencias propias de la época y la noción de época que tenemos. El cristianismo tuvo su esoterismo en la gnosis, que tanto debía al pensamiento griego y egipcio. En el sistema de Pitágoras vemos una adaptación de los principios cabalísticos al misticismo griego. La sección exotérica, organizada por el Estado de la Iglesia cristiana, persiguió y aniquiló a la sección esotérica, destruyendo todos los vestigios de su literatura, tratando de borrar hasta el recuerdo mismo de la gnosis, de la historia humana. Se recuerda que los baños y los hornos de Alejandría fueron alimentados durante 6 meses con los manuscritos de la Gran Biblioteca. Es muy poco lo que nos queda de la herencia espiritual de la antigua sabiduría. Todo lo que sobresalía del suelo, por así decirlo, fue completamente arrancado, y solo excavando las arenas que cubren los antiguos monumentos se ha podido recuperar o descubrir los fragmentos que poseemos. La Iglesia Católica usa un sistema que se llama, es una especie de pax romana para asimilar cualquier panteón o religión y absorber sus conocimientos y diluirlo y vaciarlo de contenido para que sea parte del compendio del conocimiento de la Iglesia. Las catedrales, las capillas, las iglesias en general se levantan sobre camposanto o sobre catacumbas o sobre los lugares que asignó
¿sí? O para tapar fuerzas, o para que esas fuerzas se conviertan en energía milagrosa, pero en realidad esos son dioses aprisionados con las técnicas que fueron aprendiendo, ¿sí? Y robando de los demás y quemando todas las bibliotecas que valían la pena para la época, por lo cual hubo un reinicio, donde se borró todo lo anterior y empezó algo nuevo, que no nos vuelva a pasar, porque eso destruyó el patrimonio y terminó que todo lo que defiende la magia sea autosegregatorio, cuando en realidad estos magos y brujas estaban sentados siempre en las mesas de las personas que tomaban decisiones, por lo cual la magia siempre fue respetada por los poderosos. Y hoy tiran las cartas por limón. No, muchachos, Este libro, escrito por una mujer sobre cábala, les tiene que dar la suficiente fuerza como para entender hacia dónde van a dirigir su vida si tienen estos conocimientos. Solo hacia el siglo XV, cuando el poder de la Iglesia comenzó a debilitarse, algunos se atrevieron a escribir algo sobre la sabiduría tradicional de Israel. Los eruditos declaran que la cábala fue fraguada en la Edad Media, porque no pueden descubrir retrospectivamente la sucesión de la serie de manuscritos primitivos. Pero todos los que conocen la manera de trabajar de las fraternidades esotéricas saben perfectamente que toda una cosmogonía o psicología puede ser transmitida por medio de algún jeroglífico que no signifique absolutamente nada a los no iniciados. Ahora, ¿qué pasó? El poder de la Iglesia ha disminuido, ha perdido influencia, ha tenido quilombos internos, ha generado desviaciones que han producido un montón de desgracias, y después todas las demás pseudo religiones paracristianas copiando el modelo del abuso y el control psíquico. Todos lo señalan al Papa, pero el Papa hace lo que puede. Lo que hizo el otro día de hablar sobre la inteligencia artificial en los términos que habló es un acto de valentía. Quiero dividir a Francisco de la Iglesia, porque San la Muerte de esta época, de esta falange, el anterior San la Muerte, ¿sí?, era un paje jesuita. Entonces, en la nueva dispensación, San la Muerte es el cabalista, el mago cabalista. Entonces, ¿cómo es San la Muertero en esta nueva dispensación? En la forma jesuítica para el católico. La doctrina unificada es la parte del culto a San la Muerte que tiene que ver con lo cabalístico, y lo cabalístico también te puede llevar a Dios. Es una vía indirecta. ¿Para qué quiero trabajar con San la Muerte si tengo a Cristo de intermediario? ¿Para qué te estás planteando, si sos cristiano, cultuar a San la Muerte? Por lo menos vas a tener los medios correctos para darle un culto acorde a tu confesión y aprender el conocimiento exacto de la verdad, diría el apóstol Pablo. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Estas antiquísimas cartas o imágenes podían ser transmitidas de generación en generación, dándose la explicación necesaria solo verbalmente, de manera que la verdadera interpretación no se perdiera jamás. Cuando existía alguna duda en la aplicación de algún punto obscuro, se hacía referencia al jeroglífico sagrado, y al meditar sobre él se despertaba todo lo que la meditación de las generaciones anteriores había encerrado en él. Es muy sabido por los místicos que si una persona medita en un símbolo con el cual hayan sido asociadas ciertas ideas en el pasado, obtendrá acceso a dichas ideas, aunque ese jeroglífico jamás le haya sido explicado por los que han recibido la tradición de labios a oído. La fuerza temporal de la Iglesia sirvió para expulsar a todos los rivales de ese campo y destruir todos sus vestigios. Sabemos muy poco de las simientes místicas que brotaron para ser tronchadas durante la Edad Negra, pero el misticismo es inherente a la raza humana, y, aunque la Iglesia hubo destruido todas las raíces de la tradición en su alma colectiva, los espíritus elevados que quedaron redescubrieron la técnica anímica para aproximarse a Dios y desarrollaron un yoga propio, muy parecido al Bhakti Yoga del Oriente. La literatura católica es muy rica en tratados de teología mística que revela la pobreza de un sistema que carece de la experiencia acumulada en una tradición. Simbología. ¿Por qué símbolos en la magia? ¿Por qué se usan símbolos y no letras directamente, Pablo? Sí, se usan letras, de hecho son letras, pero son letras que cumplen otras funciones, no son letras para leer palabras, sino para formar realidades. Con las letras se construyó esta realidad material, con las letras de la Matrix, si querés, pero son letras de construcción. No todas las letras cumplen la misma función, y cada sistema mágico tiene su propio alfabeto, con su peso cabalístico, que si lo tuviéramos que traducir en criollo, el peso cabalístico de las letras para crear universos sería como una especie de tabla periódica de los elementos de peso atómico. Entonces, por el peso atómico de una letra vos podés construir una cosa, combinada con otra podés construir otra, o destruir otra, o anular otra. Entonces, de ahí la importancia del uso de las letras como símbolos de poder.
Y los símbolos que no son letras o no lo parecen, por los años de práctica, tienen carga simbólica. Y esa carga simbólica se puede obtener de ese símbolo. ¿Por qué? Porque ese símbolo es como una entidad viviente que consiste del conocimiento de lo que ese símbolo hace. Y tu inconsciente va a hacer lo imposible por averiguar qué significa. Y si tiene que viajar en el tiempo para ir a ver a los magos que hicieron ese símbolo, tu inconsciente lo va a hacer, por supuesto, con el entrenamiento apropiado, claro está. Ya adentrándonos en el capítulo 2, ¿sí?, de la cábala mística de Dion Fortune. No sin antes recordar el dinero que se está pagando en este momento para que yo hable. Si no me pagás, no hablo. Y si me quedo callado es porque otro está pagando mi silencio, te lo quería decir. Capítulo 2. Elección del sendero. Nadie realizará progreso alguno en el desenvolvimiento espiritual si anda de sistema en sistema, utilizando ora algunas afirmaciones del nuevo pensamiento, ora algunos ejercicios respiratorios del yoga, luego posiciones físicas para meditar, para proseguir después con algunas tentativas místicas mediante la oración. Cada uno de esos sistemas tiene su valor, pero ese valor solo es real si se practica el sistema en su totalidad. Constituyen algo así como una calistenia de la conciencia y su fin es el de desarrollar gradualmente los poderes mentales. Su valor no reside en los ejercicios en sí, sino en los poderes que estos ejercicios despertarán si se los practica con perseverancia. Todo sistema de desenvolvimiento espiritual aplicable en el Occidente debe llenar ciertos requisitos bien definidos. Para empezar, su técnica elemental tiene que ser tal que pueda ser fácilmente comprendida por las mentalidades que no tienen absolutamente nada de místicas. En segundo lugar, las fuerzas que pongan en movimiento han de ser lo suficientemente poderosas como para estimular el desenvolvimiento de los aspectos superiores de la conciencia, concentrándolas como para que puedan penetrar en los vehículos comparativamente densos del occidental, que es completamente incapaz de percibir vibraciones. En tercer lugar, como son muy pocos los europeos que debido al dharma racial de desarrollo material, tienen la oportunidad o la inclinación a llevar una vida recluida. Las fuerzas que se empleen deben ser manipuladas en tal forma, especialmente al principio del sendero, que puedan utilizarse en los breves periodos que el hombre o la mujer modernos tienen disponibles o que puedan subtraerse a sus ocupaciones diarias. Se debe poseer una técnica que permita concentrar y dispersar rápidamente esas energías, porque es imposible mantener una alta tensión psíquica por algún tiempo en las duras condiciones en que se desenvuelve la vida de los que habitan las ciudades europeas. Regularmente, la experiencia demuestra que los sistemas de desenvolvimiento psíquico efectivos y satisfactorios para los reclusos producen graves neurosis y colapsos en la persona que los sigue mientras soporta paralelamente el ajetreo de la vida moderna. En Occidente, cualquier sistema mágico, y esto es para los que curran con esto, ¿sí?, los chorros, ustedes tienen que entender que le tienen que dar 3 cosas a la gente de Occidente. Le tenés que dar un sistema que sea fácil, que no sea muy complicado. La doctrina unificada es bastante complicado, ¿sí? Los anglosajones lo entienden a la perfección, el tema de la doctrina unificada. Los budistas muchísimo mejor. Pero el salamortero, el macumbero, dice, no, esto es muy complejo. No, no es complejo. Es una cosa que vos tenés que aprender y requiere una curva de aprendizaje que no sé si estás dispuesto a transitar por el santo. El santo te está proveyendo este conocimiento, no Pablo Barrera. Pablo Barrera no es nadie. Como nadie son todos ustedes que hablan de San la Muerte. Acá lo importante es San la Muerte. Entonces el santo es el que está trayendo este conocimiento para la gente. Hagan un upgrade. Si van a currar con esto, por lo menos dignamente hablen de la cábala, enseñen a la gente las cosas. Ya lo hizo Mago Blanco y Alta Magia con el libro blanco y el libro negro de San la Muerte. Explicó la cábala. Y seguimos preguntando la velita. Sí, es inaceptable, claro que sí. Seguimos con el capítulo 2 ya, que tiene que ver con el sendero. Me pone nervioso este capítulo, como lo habrán notado. ¿Por qué? Porque es la parte donde el pelotudo elige qué va a hacer. Si usted salta de religión en religión, usted nunca va a llegar a nada. Eso en esencia es lo que Dion Fortune te quiere decir. El dharma racial de Occidente es la conquista de la materia densa. Si nos diéramos clara cuenta de esto,
nos explicaríamos todos los problemas de las relaciones entre Oriente y Occidente. Para poder conquistar la materia física y desenvolver la mentalidad concreta hemos sido dotados, como herencia racial, de un tipo particular de cuerpo físico y un sistema nervioso adecuado, de manera parecida a la que en las razas mogólicas o negras han sido dotadas de otros tipos distintos. Es erróneo aplicar a un tipo de construcción psíquico-física los métodos de desenvolvimiento aptos a otra, porque, o bien no producirán resultados, o producirán resultados imprevistos y probablemente indeseables. Decir esto no es condenar los métodos orientales, ni mucho menos, ni menospreciar la constitución de los occidentales, tal como Dios la hizo, sino moralmente declarar que lo dicho en el viejo adagio, lo que es carne para un hombre es veneno para otro, es la pura verdad. El Dharma de Occidente difiere del de Oriente. ¿Es aconsejable y conveniente tratar de implantar los ideales orientales en los occidentales? Huir del plano terrestre no es precisamente su línea de progreso. El occidental normal y sano no siente el deseo de huir de la vida, sino, al contrario, anhela conquistarla y ponerla en orden y armonía. Solo los tipos patológicos anhelan morir a la medianoche sin dolor ni pena, y librarse de la rueda de los nacimientos y las muertes. El occidental quiere vida, más vida. Por otra parte, ella dice, ¿sí?, que tiene que ser, que cada sistema mágico tiene que estar adaptado a la cultura que tiene. Y nosotros en Latinoamérica somos una cultura ya mezclada de África, de pueblos originarios y de criollo, español, italiano, europeo. Pero no somos ni españoles, ni italianos, ni europeos, ni africanos, ni pueblos originarios. Ya estamos mezclados, somos té con leche, somos una sola raza, la raza latinoamericana. Del Río Bravo para abajo, ¿sí? Por el lado, digamos, por decir raza, ¿sí? Pero somos una nueva sociedad devenida de esas culturas, pero ya no somos esas culturas, somos una cultura nueva. Ya tenemos una adolescencia cultural. Ya estamos para pensar en estas cosas como conocimiento necesario para cualquier persona, inclusive en filosofía y letras si querés. Démosle a la magia un contexto académico y eso va a separar la paja del trigo mucho más rápido de lo que se imaginan. Y se lo digo a los académicos, están perdiendo la posibilidad de otorgarle a la persona una nueva dimensión que tiene que ver con lo metafísico, que después de todo era la búsqueda de la filosofía. Quizás esto sea una metafísica que necesitamos volver a rever como sociedad humana, ¿sí? Por las cosas que van a pasar de acá al 2030 y muy pronto te voy a contar, ¿sí? Pero solo te voy a tirar un título, nada más. Un Sabbat especial, único en su tipo, y prepárate porque te voy a decir todo lo que va a pasar de acá hasta el nuevo amanecer. Todo lo que va a pasar te voy a decir. Y todo lo que siempre dije que pasó, pasó. Cuando dije ganó Milei, sí. ¿Nadie lo creía? ¿Ganó o no ganó? Sí, listo. Te voy a decir todo lo que va a pasar en el mundo de acá al 2030. Así que prepárate porque es un contenido tipo Zeitgeist, ¿sí? Esa línea. No es un documental, es como este video, una miniserie de estos videos donde voy a explicar cosas que vos tenés que saber, hombre de a pie, ¿sí? Seguimos con la lectura de Dion Ford. Estas esferas se llaman Sefirot y representan el reino divino. Es importante entender que las Sefirot y las propiedades que se le asignan son un símbolo del sistema
En el esquema final se muestran los túneles que entre las esferas mantienen a los sefirot conectados y hacen recordar a un árbol con ramas y frutos. Las líneas de conexión muestran las conexiones específicas del flujo espiritual entre las sefirot, los 22 caminos de conexión. Estos caminos corresponden a los canales espirituales de las 22 letras del alfabeto hebreo. En la teología cabalística, estas letras contienen las fuerzas espirituales inmanentes que recrean constantemente toda la existencia. Esos canales representan los ferrocarriles que conducen de un centro energético arquetípico o esfera hacia otra. La navegación por cualquiera de estos caminos requiere de armonía, el equilibrio de todos al mismo tiempo, o mejor dicho, el esplendor de todas las fuerzas sefiróticas en el individuo. Doce de estos caminos corresponden a los signos zodiacales. Los 10 restantes son actualmente los cuerpos celestes que viajan por los signos zodiacales, cubriendo cada aspecto de la creación de la luz reflexiva, ya sea una planta, un proyecto, un país o un poema, o todo aquello que tenga nacimiento. Otra representación gráfica del árbol de la vida son círculos concéntricos que irradian la omnipresencia divina circundante. Junto con el Adán Kadmon, u hombre primordial, el orden de los 4 mundos son los siguientes. Atzilut significa mundo de las emanaciones. Beriah es el mundo de la creación. Yetzirah es el mundo de la formación y finalmente Asiya es el mundo de la acción. Veamos más de cerca a los sefirot y al árbol de la vida. ¿Qué son exactamente los sefirot? El árbol sefirótico consta de 11 vasijas de resplandor luminoso distribuidos secuencialmente en 3 columnas verticales y conectados por 22 canales de senderos, como explicamos con anterioridad. Sefirot significa literalmente emanaciones. La palabra emanación significa la acción o proceso de emanar de una fuente. Los sefirot son un proceso de desarrollo espiritual secuencial o paso por paso, iluminando el plan divino a medida que se despliega en la creación. La conexión directa de los creadores con sus nombres hebreos refleja la teología de la Cábala. La creación fue formada a partir de la palabra divina, o metafóricamente, la voluntad de Dios, como en el primer capítulo del Génesis. En la parte superior, el primer séfira, Keter, la corona, o voluntad divina. Chokma y Binah significan respectivamente sabiduría y entendimiento. Chokma es más masculino e intelectual, cuando Binah es femenina y se concentra en las emociones. Da'at es el conocimiento, es central y está oculto. Chesed significa bondad, dar libremente, es el séfira del amor y la gracia, mientras que Gebura integra severidad, fuerza y juicio. Tiferet significa belleza. Esta esfera es el equilibrio entre la compasión de Chesed y la severidad de Gebura. Netzat y Hod representan la victoria y la gloria respectivamente. Yesod significa fundamento. Y finalmente Malhut o Malhut significa reino. Si observamos detenidamente el árbol de la vida, veremos que la estructura está compuesta de 3 columnas. La columna derecha corresponde a la fuerza espiritual de expansión. La columna de la izquierda es lo opuesto a la expansión, la restricción. La columna del medio representa el equilibrio y síntesis entre estas tendencias opuestas. Estas 3 columnas también se denominan misericordia a la derecha
y severidad a la izquierda. Y en medio, suavidad, un poder muy oculto. El pilar del medio simboliza la fuerza y la belleza. Este apoyo trinitario del universo es el fundamento cósmico de la presencia básica de tres cosas: tesis, antítesis y síntesis. El árbol de la vida también ha sido descrito como la semilla de Adán, al comer del fruto del árbol del conocimiento. Es la verdad de la separación entre la ley divina, de varón y hembra, y su instante tentación a la curiosidad, iniciada por la serpiente, ese extraño ser que invita a descubrir lo prohibido. Energía. El diagrama muestra el viaje de la energía cósmica subiendo y bajando hacia Malkut. El movimiento no va en una línea recta, sino que rodea y rodea suavemente entre los séfira y los caminos respectivos entre ellos. El árbol de la vida tiene afinidad e infinidad de correlaciones con otras creencias. Una de las más precisas es sin duda la correlación con el cuerpo humano, empezando por el cráneo. La cábala también ve el alma humana como espejo de lo divino. En la parte superior tendría Keter, la corona o voluntad divina. Chokma y Binah están localizados en el cerebro derecho e izquierdo. Chokma y Binah están localizados en el lóbulo derecho e izquierdo del cerebro respectivamente. Da'at está ubicado en el cerebro central, la garganta y los genitales traseros. Chesed es el brazo derecho, nunca hacia arriba. El brazo izquierdo es Gebura. Tiferet es el torso. Netzach y Hod se localizan en piernas derecha e izquierda respectivamente. Y Yesod se encuentra en la zona pélvica. Malkut es los pies y la boca. El árbol de la vida es un modelo de la proporción áurea que es todavía utilizada ampliamente en arte, composiciones y diseños, que tienen infinitas aplicaciones en lo universal, para un camino finito, para una respuesta directa. El árbol de la vida representa una serie de emanaciones divinas u orígenes de la creación de la nada dentro del tejido. Cuando uno consigue entender esta teoría espiritual, la persona será dotada de iluminación sobre su alma humana, el camino espiritual de la ascensión y finalmente la respuesta que busca el árbol de la vida interior. Y no solamente habla de los orígenes del universo físico, sino también del lugar del hombre en el universo. Capítulo 3. El método de la Cábala. El estudiante de Cábala trabaja exactamente en forma opuesta a la del estudiante de ciencias naturales. Este último se forma conceptos abstractos. Es innecesario decir que antes de que un concepto pueda ser analizado, es indispensable que haya sido compuesto. Alguien tiene que haber pensado primero en los principios que están resumidos en el símbolo que constituyen el objeto de la meditación del cabalista. ¿Quiénes fueron, pues, los primeros cabalistas que idearon ese plan? Los rabáis están unánimemente de acuerdo en que fueron los ángeles. La parte interesante acá es quién diseñó los primeros símbolos cabalísticos, quién diseñó los primeros símbolos, y fueron los ángeles. Los ángeles son los que arman estos quilombos. La magia llega a suceder porque los demonios, bien simplificado, le enseñan al hombre el arte y la cultura, y de eso deviene la magia y el poder místico, el mundo invisible. Los ángeles, para darle un orden a eso, crean sistemas y metodologías de control de esos poderes. La brujería atiende la chispa del absoluto que está en las cosas de la naturaleza y no necesariamente requerirían de un espíritu para su utilización. De ahí el poder y el respeto a la gnosis de Lilith, de la Santa Madre Ereshkigal, de la Mashtu, sin olvidar
a las 9 hermanas de Najemod, que Araxibel traerá a este mundo muy pronto. Por lo cual tenemos que entender la diferencia entre el uso de la cábala y de un científico de esa época. Hoy por hoy es al revés, ¿sí? La cábala es abstracción, es metafísica, es el análisis de lo metafísico, de lo invisible que da lugar a esta realidad que es la pregunta de la filosofía en sí. ¿Qué produce esta realidad? Y es algo en lo que tenemos que pensar. Podemos pensarlo en términos filosóficos, tenemos mucha información disponible. Podríamos empezar leyendo cosmogonía, ¿sí? Para entender a Dalí, por ejemplo. Volviendo a Los Ángeles, Fortune dice que fueron los primeros en otorgar. Lo que pasa es que los ángeles que otorgaron primero estos conocimientos eran los caídos. Algunos enseñaron el arte del hierro, otros enseñaron el arte del maquillaje, otros enseñaron el arte del vidrio, la pintura, la expresión, ¿sí? El sexo y sus variantes. Educación, cultura, salir de la ignorancia. El demonio es el que te saca de la ignorancia. El ángel es el que reprime tu poder divino que tenés y no usás. ¿Sí? De eso se trata esto. Y los ángeles armaron el quilombo. Claro, si los que enseñaron al hombre eran ángeles, ¿no? Pero eran caídos, eran ángeles igual. Ustedes se piensan que Lucifer no es un ángel, que Belial y Belcebú no son ángeles. Siguen siendo ángeles. Los demonios son los espíritus engendrados y germinados en el Sitrahra. Pero un ángel sigue siendo Belial, Lucifer, Satán, Moloch, son ángeles. Métanselo en la cabeza, caídos o no, expulsados o no, tenía que ser así, etc. Son ángeles, no demonios. Todos son ángeles, incluido Satanás. Las escuelas indostánicas de metafísica tienen sistemas de filosofía muy detallados y complicados que tratan de definir estas ideas para que se pueda meditar sobre ellas. Y aunque muchas generaciones de videntes han dedicado toda su vida a esa tarea, los conceptos siguen siendo todavía tan abstractos que solo después de seguir un larguísimo curso de la disciplina que en el Oriente se llama yoga, puede la mente comprenderlos. El cabalista se pone a la obra de una manera completamente distinta. Ni siquiera trata de elevar su mente en alas de la metafísica hasta el enrarecido aire de la realidad abstracta, sino que se formula un símbolo concreto que el ojo puede ver, para que él represente la realidad abstracta que la mentalidad humana no puede concebir aún. Sigue exactamente los principios del álgebra. X representa una cantidad desconocida. Y la mitad de X, y Z representa algo que conocemos. Si entonces empezamos a experimentar con Y para encontrar su relación con Z, y en qué proporción, pronto dejará de ser algo completamente desconocido, habremos aprendido por lo menos algo acerca de Y, y si somos lo suficientemente hábiles, al final podremos expresar a Y en término de Z, y, luego, podremos comenzar a comprender X. Existen muchos símbolos que se emplean como objetos de meditación: la cruz de la cristiandad, los dioses del antiguo Egipto, los símbolos fálicos de otras creencias. Los no iniciados utilizaron estos símbolos como medios para concentrar la mente e introducir en ella ciertos pensamientos, evocando así otras ideas relacionadas con aquellos y estimulando determinados pensamientos. Sin embargo, el iniciado utiliza un sistema simbólico diferentemente, lo que usa como un álgebra mediante la cual podrá descubrir los secretos de las potencias desconocidas. En otras palabras, usa el símbolo como medio para guiar el pensamiento hacia lo invisible o incomprensible. ¿Cómo lo hace? Utilizando un símbolo compuesto, porque un símbolo que fuera una unidad aislada no serviría para su propósito. Al contemplar un símbolo compuesto como el árbol de la vida, observa que hay relaciones definidas entre sus distintas partes. De alguna de esas partes sabe algo, de otras puede intuir un poco, o quizás, para ponerlo en otras palabras, puede adivinar algo deduciéndolo de los principios primitivos. La mente salta así de algo conocido a algo desconocido, y, al hacerlo, atraviesa cierta distancia, metafóricamente hablando. Es como un viajero que cruza el desierto conociendo la situación de dos oasis y hace una marcha forzada entre ambos. Jamás se habría atrevido a lanzarse al desierto partiendo del primer oasis, si no hubiera conocido la situación del otro. Pero al final de su jornada no solamente conoce mucho más acerca de las características del segundo oasis, sino que también ha podido observar el terreno que se encuentra entre ambos. Y así, haciendo marchas forzadas entre oasis y oasis, adelante y atrás, a través del desierto, va explorándolo gradualmente.
Sin embargo, el desierto es incapaz de sostener la vida. Este maravilloso y omniabarcante jeroglífico del alma humana y del universo, en virtud de su asociación lógica de símbolos, evoca imágenes en la mente, pero estas imágenes no se desenvuelven de cualquier manera, sino que siguen una línea de bien definidas asociaciones en la mente universal. El símbolo del árbol de la vida es a la mente universal lo que el sueño al ego individual, un jeroglífico sintetizado de la subconsciencia para representar las fuerzas ocultas. El universo, en realidad, es una forma mental proyectada por la mente de Dios. El árbol cabalístico puede ser comparado a una imagen onírica que surgiera de la subconsciencia de Dios y dramatizara el contenido subconsciente de la actividad mental de Logos. El árbol de la vida es la representación simbólica de la materia prima de la conciencia divina y de los procesos merced a los cuales el universo vino a la existencia. Lo primero que tenés que hacer es conseguirte el libro impreso, La Cábala Mística de Dion Fortune. Está disponible para la descarga. Sí, la gente del Instituto de Cultura Quetzalcoatl hace años que en la página samaelgnosis.net lo ha hecho disponible, así que no hay necesidad de repetir la edición. Tengo mi edición personal que algún día quizás publique, sí, en academia.edu y demás cosas, donde voy a estar subiendo muchísimas cosas, sí, relacionadas con lo académico. Nuestro trabajo también tiene que ver con esa parte de difundir el tema de la magia y el ocultismo en el ámbito académico, ¿sí? Sacarlo del terreno de las supersticiones, sacarlo de la limitación de la teología y llevarlo a otros estratos. Así que si sos miembro de la universidad y trabajas en filosofía y letras y demás cosas, si querés preparar alguna charla o algún contenido para tu universidad, contactate, ¿sí?, a nuestros teléfonos, en prioridad para Latinoamérica, por supuesto, ¿sí? Gente que le interese estos temas y quiera darle un contexto académico, ese es nuestro trabajo también, difundir estas cosas en espacios de estudio, ¿sí?, donde uno se ha formado, ha aprendido mucho también a través del tiempo. Entonces, entrenate con la cábala. Empezá con el libro de Dion Fortune igual que el video que hice, porque eso te va a permitir crear un marco de trabajo, ¿sí? Y se terminó el pucho. Mi nombre es Pablo Barrera. Buenas noches. Sí.